¿Quieres descubrir uno de los mejores circuitos del mundo? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo todo acerca del circuito de Sepang, un trazado que ha albergado a la Fórmula 1 durante muchísimos años y en el que hemos visto momentos memorables y en el que se puede adelantar, y por esto hemos visto momentos épicos como la famosa salida de Fernando Alonso. Ubicado en Malasia, en el sudeste asiático, encontramos un circuito impresionante, muy fluido, muy técnico y que a los pilotos les gustaba mucho porque permitía muchísimas trazadas. Estamos hablando del circuito de Sepang, que está situado 40 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Tiene 5,5 kilómetros y 15 curvas, y fue la sede del Gran Premio de Malasia desde el 99 hasta el 2017. Y es un circuito, como hemos dicho, espectacular y que tenía una peculiaridad, que la lluvia solía hacer acto de presencia, lo cual, como descubrirás al final del vídeo, nos dio momentos memorables. Pero antes de nada vamos a descubrir cómo es una vuelta al circuito y cuáles son los trucos que puedes usar para mejorar tus tiempos por vuelta, porque ya te aviso, este circuito tiene mucha miga. La curva 1 es una curva de más de 180 grados y que tiene una peculiaridad, que es muy ancha, lo cual te permite diversas trazadas, como vas a descubrir. Además, es una curva bastante lenta y venimos de una larga recta, por lo tanto, aquí hay que parar muy bien el coche. En la frenada te debes pegar en la parte izquierda del circuito y debes frenar en línea recta, evitando ponerte encima del piano. Debes estar lo más cerca de él, pero sin subirte, porque esto desestabilizará el coche y perderá rendimiento en frenada. Y una vez llegamos a la curva tenemos dos opciones, o bien tomar la curva con una trazada en V o bien con una trazada mucho más redonda en forma de U. La trazada en V seguramente sea la más rápida, en la que te tiras un poco antes a la curva buscando un primer vértice, luego te abres un poco, paras mucho el coche, lo rotas y después vuelves a cerrar la curva al final. O bien puedes optar por una trazada en forma de U, en la que no te tiras al vértice al principio, vas frenando poco a poco y la curva la debes cerrar al final. ¿Por qué? Pues porque debes estar muy bien ubicado de cara a la siguiente curva, que es una curva lenta de izquierda, así que debes sacrificar un poco la primera para estar mejor ubicado de cara a la segunda. ¿Y dónde debes estar posicionado para encarar bien la segunda curva? Pues bien, en la parte derecha del circuito. Tampoco te pegues demasiado a la derecha, déjate 1 metro o 2 metros respecto a la línea blanca, pero sí que es cierto que tienes que sacrificar un poco la 1 para poder abrir la 2. En la 2 el circuito tiene cierta inclinación en el vértice. El propio circuito, por la inclinación, ya te meterá hacia dentro de la curva, y justo cuando notes la compresión cuando llegas al vértice es cuando debes empezar a dar gas, porque ahí notarás que los neumáticos tendrán más adherencia y por tanto podrás acelerar más fuerte. Aquí el tiempo está en la aceleración, así que es importantísimo que la hagas bien. En cuanto al vértice, puedes usar el piano sin ningún problema, y en la salida debes hacer lo mismo, debes ir a buscar el piano exterior y lo puedes usar. La 3 es una curva que se hace a fondo, vas a buscar el piano y debes intentar girar lo mínimo posible para que el coche se frene lo mínimo posible y de esta manera no perder velocidad de paso por curva. Y ahora llegamos a la curva número 4, una curva de 90 grados. En la entrada debes colocar el coche recto y pegarte muy bien a la parte izquierda del trazado. Esta curva tampoco es muy complicada. Si llevas un coche tipo GT, puedes intentar ser aún más agresivo usando el piano, porque son coches que toleran mucho más los baches, pianos, etc. Si llevas un Fórmula, tienes que ser un poco más conservador, pero bueno, como verás a lo largo de la vuelta, depende del coche que tengas y debes entender cuál es el coche y cuánto puedes atacar los pianos. En esta curva, cuanto más lo ataques, mejor, pero ojo, si llevas un coche muy duro de suspensiones, no te podrás subir tanto sobre el piano, porque si no, dañarás el coche o lo desestabilizarás. Y luego en la salida el circuito tiene cierta subida y debes ir a buscar el piano exterior y debes usarlo. Cuanto más lo uses, más rápido podrás entrar a la curva y mayor será tu velocidad de paso por curva. Nada más salir de la 4 debes ir rápidamente a la parte derecha del circuito para abrir lo máximo posible la 5, una curva muy rápida de izquierdas. Y esta curva es una curva en la que la mirada es crítica. ¿Por qué? Pues porque la mirada es lo más importante a la hora de conducir un coche. Si no miras donde toca, el coche no irá donde quieres ir. Allá donde mires será donde llevarás el coche. Por tanto, debes saber muy bien dónde mirar para poder conducir el coche lo más suave y rápido posible. Y esto que todo el mundo dice que parece una tontería es lo más importante a la hora de conducir un coche, y cuando vas rápido esto se vuelve mucho más difícil de hacer, por lo que debes practicarlo y practicarlo hasta interiorizarlo, y en las curvas rápidas es donde más se nota. Si tú no miras bien, en una curva rápida perderás muchísimo tiempo, y este es el caso. Además, la 5 es una curva que está contraperaltada, por tanto notarás que el circuito te intentará expulsar hacia fuera de la curva. Además, en la entrada estarás frenando en apoyo. Todo esto hace que esta curva sea muy difícil, porque debes jugar muy bien con los pesos. En esta curva, como hagas un input de volante demasiado brusco, frenes de manera demasiado brusca o hagas cualquier movimiento fuerte, perderás el control del coche. Lo importante aquí es llevar el coche lo más estable posible cuando entras a la curva, porque de esta manera podrás ir mucho más rápido. Si lo has hecho bien, tendrás el coche bien estable y te podrás tirar con velocidad a la curva. Es una curva muy rápida en la que te debes mantener bien pegado al interior. No te abras. ¿Por qué? Pues porque nos sigue la curva 6, una curva también muy rápida, esta vez de derechas.
Por tanto, en la salida de la 5 no te abras del todo. La 5 tienes que tomarla un poquito más lento de lo que podrías para poder encarar la 6 de una manera óptima. La 6 otra vez es una curva rápida y en la que hay un cambio de pesos. Al salir de la 5 estaremos girando hacia la izquierda y para entrar a la 6 estaremos girando hacia la derecha. Por tanto, debes entender muy bien el coche y no hacer de nuevo ningún movimiento brusco. En ese cambio de pesos, como lo hagas de manera demasiado brusca y sobre todo con un GT, perderás el control del vehículo. Lo bueno de la 6 es que no tienes que frenar tanto, simplemente moderas un poco la velocidad y vas a buscar el vértice, donde de nuevo la visión es crítica. Como no mires bien el vértice, o lo tocarás demasiado pronto o te lo pasarás. Por tanto, lo más importante es que mires muy bien dónde quieres ir. Y en cuanto al piano, ¿lo puedes usar? Sí, pero solo la primera parte del piano. La segunda parte es muy agresiva y puede desestabilizar el coche. Aquí vamos muy rápido, por tanto, cualquier inercia o cualquier bache puede ser crítico para el comportamiento del vehículo. Así que puedes usar el piano, sí, pero solo un poco. Y en la salida tienes que darle mucha salida al coche. Cuanto más salida le des, más rápido podrás tomar la 6. Así que debes ir a buscar el piano exterior y usarlo. Y nada más colocarte en la parte izquierda del circuito ya te sigue la curva 7. Estamos en la sección más rápida de todo el circuito. Por tanto, las cosas pasan muy rápido y la 7 la tienes justo delante. Por eso te debes mantener bien pegado a la parte izquierda del trazado. Las curvas 7 y 8 se toman como si fuese la misma curva. Son dos curvas de un radio muy corto, pero los pilotos la hacen como si fuese la misma, de una sola trazada. Así pues, en la entrada de la 7 hay que frenar, pero como no hay ninguna referencia, esto no es tan sencillo de hacer. Los pilotos aquí no tienen ningún cartel ni ninguna pista que les indique cuándo tienen que frenar, así que tienen que ir mucho por feeling y cuándo creen ellos que es el momento oportuno de frenar. Por eso, repito, es tan importante la mirada, porque si no miras hacia donde tienes que mirar, no sabes cuándo tienes que frenar. Y a la hora de frenar tienes que hacerlo de manera rápida y sobre todo suave. Si frenas de manera digital, on-off, el coche no estará estabilizado a la hora de tirarte a la curva. Tienes que frenar de manera regresiva, frenando fuerte y poco a poco levantando la presión del freno, para que el coche esté lo más estable posible cuando tú le pongas un input de volante hacia el interior para tirarte a la curva. Esto a esta velocidad es algo realmente difícil de hacer, así que requiere bastante práctica para pillarle el truco a la hora de frenar. Luego te tiras a la curva y vas a buscar el piano interior, pero ojo, aquí no lo uses de manera demasiado violenta ya que puede desestabilizar el coche, y como lo haga perderás la trazada y ya no podrás tomar la 8 de manera óptima, ya que tendrás que levantar el pie del gas. Es cierto que algunos coches GT sí que pueden usarlo de una manera un poco agresiva, por eso hemos dicho que debes conocer muy bien el coche y saber dónde está el límite y cuánto piano puedes usar o no. Y esto depende del coche y cómo está hecho el setup de las suspensiones. Y en la salida, ojo, no te abras demasiado, no tienes que ir a buscar el exterior de la pista. Te tienes que dejar algunos metros de la parte izquierda del trazado porque si no, no encararás bien la curva 8. En la 8 vas a buscar de nuevo el piano interior, pero de nuevo, no lo uses demasiado. Y luego ya vas a buscar el piano exterior y este sí que lo puedes usar. Pero de nuevo, tampoco te pases, la segunda parte del piano está contraperaltada y te expulsará hacia fuera del circuito. Puedes usar un poco de piano, pero tampoco te pases. ¿Dónde está el truco de las curvas 7 y 8? En hacerlas de una sola trazada. Fíjate en esta onboard. Aquí los pilotos cuando se tiran a la 7 y a la 8 no mueven el volante, todo el rato aplicando el mismo ángulo de volante. ¿Cómo son capaces de hacer esto? Principalmente por la mirada. Ellos están mirando donde toca. Si no miras donde toca, estarás haciendo correcciones en medio de la curva que te costarán mucho tiempo. Para hacer estas dos curvas bien, tienes que hacerlas sin cambiar el ángulo de giro, de una sola trazada, porque realmente se toman como si fuese la misma curva. Y ahora ya vamos a la última parte del circuito, la curva 9, en la que frenas recto y debes estar bien pegado a la parte derecha del trazado. Pero de nuevo, ten cuidado de no usar el piano que tienes a la derecha en la frenada. La curva 9 es una curva contraperaltada que te intentará expulsar hacia afuera, por tanto es algo que debes tener muy en cuenta. En cuanto al vértice, es importantísimo cogerlo. Aquí como te lo pases perderás muchísimo tiempo. Es extremadamente crítico. Por esta razón, puedes usarlo un poco más fuerte de lo normal. De hecho, el truco es meter el coche por la parte interior del piano, ya que tiene cierta inclinación hacia adentro, lo cual te ayudará a meter el coche a la curva. Y luego el truco está en dar gas pronto, pero ojo, ten muchísimo cuidado. Aquí vamos muy lentos, el circuito está en subida y es extremadamente fácil sobrevirar y hacer derrapar las ruedas traseras. Por tanto, tenlo muy en cuenta a la hora de acelerar. Tienes que ir con mucho cuidado. Y en la salida es un compromiso. No te abras del todo, porque si te abres demasiado la comprometerás. La curva 10 es una curva que deberías intentar hacer a fondo o casi a fondo. Cuanto más te abras en la 9, más difícil te lo pones para la curva 10. Coches con muchísima aerodinámica, como puede ser un Fórmula 1, sí que se pueden permitir el lujo de abrirse mucho en la curva 9. En cambio, otros coches con menos aerodinámica y mucha potencia, como puede ser un GT, tienen que sacrificar un poco más la 9 para hacer la 10 lo más rápido posible. Así que es un compromiso, cuanto más rápido hagas la 9, más lento harás la 10. Debes conocer el coche y saber cuánto puedes abrirte en la 9 para hacer la 10 a fondo o prácticamente a fondo. La 10, como hemos dicho, si lo has hecho bien debería ser a fondo, pero es más complicada de lo que parece porque al final el circuito se estrecha. Lo complicado aquí es la frenada de la 11. Debes estar bien pegado a la parte izquierda del circuito y deberás frenar y girar a la vez, y esto significa que será muy fácil que bloquees el neumático interior,
y si pasas significará que te pasarás el vértice y perderás mucho tiempo. Y es que esta zona del circuito es crítica para el tiempo por vuelta. Son curvas muy lentas y muy técnicas donde puedes ganar o perder mucho tiempo. Después te tiras a coger el piano interior y debes dar gas pronto. ¿Por qué? Pues porque nos sigue una aceleración muy importante. Y rápidamente te debes ir a la parte derecha del circuito para abrir la curva 12, que está muy seguida, en la que de nuevo es una curva muy complicada porque debes ser muy suave con los pesos del coche. Como hagas cualquier movimiento brusco, perderás el control del vehículo. Aquí nos interesan movimientos suaves y que el coche esté en lo más estable posible. Poco a poco y de manera suave te vas tirando hacia el vértice, con mucho cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. ¿Cómo lo haces esto? Pues mirando donde toca. Si miras donde toca, todo será mucho más suave. De nuevo vuelves a dar gas y te vas a buscar la parte exterior del circuito. Y ahora llegamos a las curvas 13 y 14, dos curvas muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque la curva se va cerrando poco a poco y es una frenada en apoyo. En esta curva, de nuevo, hay muchísimo tiempo por vuelta. Es muy fácil cometer aquí un error, el cual te costará mucho tiempo. Es seguramente la curva más difícil del circuito y una de las más importantes porque te va a dar paso a una larguísima recta. La 13 la empiezas desde el interior y poco a poco te vas abriendo. No te abras demasiado rápido, no tengas prisa, debes irte abriendo poco a poco y luego debes poner el volante recto buscando la parte izquierda del circuito. ¿Para qué? Pues para hacer la frenada con el volante recto, donde estarás extrayendo el máximo rendimiento, ya que teniendo el volante recto es cuando más presión del freno podrás aplicar, por tanto podrás ir mucho más rápido. El truco es girar, poco a poco irte abriendo y luego cuando vayas a empezar a frenar, poner el volante recto, frenar en línea recta buscando que al final de la frenada estés en la parte izquierda del circuito. Cuanto más a la izquierda estés, más podrás abrir la curva 14 y por tanto más rápido podrás ir. Nada más poner el volante recto, ya tienes que estar mirando hacia el vértice de la curva 14, no hacia el exterior del circuito, sino al vértice de la curva 14, para de esta manera tener más tiempo de tomar decisiones y saber cuál es el momento óptimo para tirarte a la curva. Si tú estás mirando hacia otro punto, no sabrás cuándo te tienes que tirar. Por eso, aquí el truco está en mirar al vértice de la curva 14. Puedes usar el piano, pero de nuevo, tampoco te pases. El piano, si lo coges de manera demasiado agresiva, descolocará el coche y te hará perder tiempo. Y lo que nos interesa aquí es sacrificar un poco la entrada, tener el coche bien estable para dar gas lo antes posible, porque nos sigue una larguísima recta. Y en la salida te debe salir todo lo que puedas. Cuanto más te abras, más rápido podrás ir y más velocidad podrás tener durante toda la recta. En esta recta es un momento muy bueno para intentar un adelantamiento o preparártelo de cara a la siguiente, porque tan solo nos queda una curva, la curva 15, una curva de 180 grados que nos dará paso a otra larguísima recta, la recta principal. La curva 15 es una curva que también te da mucho juego, es muy ancha, son 180 grados y los pilotos aquí pueden inventarse muchas trazadas para adelantar. Es parecida a la curva 1, hay principalmente dos maneras de tomarla, o en forma de V o en forma de U. Si optas por la trazada en V, tendrás que tirarte a la curva un poco antes, frenar mucho el coche, rotarlo y luego volver a cerrar la curva al final para salir con el coche lo más recto posible y con la máxima aceleración posible. Si optas por una trazada más en U, una trazada mucho más redonda, tendrás más velocidad de paso por la curva. Pero lo importante aquí es que la cierres al final para de nuevo tener el coche lo más recto posible de cara a la salida. Las dos trazadas son totalmente válidas. Hay algunos pilotos que usan una y otros que utilizan otra. Pero también no te olvides que depende mucho del tipo de coche que lleves. No es lo mismo un Fórmula que un GT. Por eso en esta curva debes experimentar. Es la curva perfecta para intentar cosas, porque tienes espacio. Si aquí cometes un error, lo puedes recuperar. Aquí no hay problema en los libres intentar cosas distintas o diferentes. Y también ten en cuenta una cosa, en esta curva, si tú cometes un pequeño error o te dejas un metro o medio metro del vértice, lo puedes recuperar sin problema. No es un drama, es una curva que te permite mucho juego. Y también ten en cuenta una cosa, aquí de cara a la carrera, si tienes un coche delante, ten mucho cuidado. ¿Por qué lo digo? Pues porque aquí la entrada a boxes está en la misma curva 15, por tanto, si tú vas a entrar a pit, puedes frenar muchísimo más tarde. Y como el coche de detrás no frene cuando le toca, también se tendrá que meter hacia boxes porque habrá frenado demasiado tarde. Esto es algo típico que suele pasar aquí. ¿Cuál es el truco? Pues que no estés mirando al coche de delante. Mira tu referencia de frenada, no cuando el coche de delante va a frenar. El coche de delante puede ser que frene más tarde porque va a entrar a pits, pero si tú frenas en tu referencia, sabrás que la curva la harás sí o sí. Si estás mirando al coche de delante, puede ser que el coche vaya a entrar a pits o puede ser que se mantenga en la curva 15. Finalmente, en la salida de la 15 debes ir a buscar todo el piano exterior que puedas para abrirla a lo máximo y salir con la máxima aceleración posible de cara a la larga recta. Ten cuidado de no hacer derrapar las ruedas traseras, porque aquí si lo haces perderás tiempo. Ya ves que Malasia es un circuito muy técnico, muy fluido y que no es sencillo y te permite hacer muchas trazadas distintas, por lo que aquí hemos visto grandes adelantamientos y grandes momentos. El primer momento memorable llegó en el año 2009, una carrera que fue marcada por la lluvia. En esta parte del mundo, en el sudeste asiático, según cual sea la época del año, las lluvias torrenciales suelen hacer acto de presencia, y eso pasó en ese año. Estaba lloviendo muchísimo y la carrera se paralizó. Salió la bandera roja y esto nos regaló uno de los momentos más memorables
de Kimi Raikkonen, cuando al bajarse del coche se fue a por un helado. Y del 2009 nos vamos al 2012, otra carrera épica, esta vez entre Alonso y Checo Pérez. La carrera empezaba en condiciones de seco, pero después la lluvia empezó a hacer acto de presencia. Tanto Alonso como Checo hicieron una carrera impresionante y mantuvieron durante las últimas vueltas un duelo épico en la pista, una pista que se estaba secando ya que durante la carrera dejó de llover. Al año siguiente vivimos una de las mayores polémicas del equipo Red Bull, el famoso Multi-21, donde Vettel y Webber eran rivales para luchar por el título, y ahí fue cuando Red Bull dio una orden de equipo. Multi-21 significaba que el piloto con el dorsal número 2, en este caso Mark Webber, tenía que estar por delante del piloto con el dorsal número 1, Sebastian Vettel. Y claro, Vettel desobedeció las órdenes de equipo e hizo que estallase la polémica dentro del equipo. Finalmente Vettel ganó la carrera y Webber se tuvo que conformar con la segunda posición. Multi-21, sir. Yeah, Multi-21. Pero este acto marcó mucho la relación que tuvieron ambos pilotos. Simplemente basta con ver las imágenes del podio. Y unos años más tarde, en 2016, vivimos la rotura de motor de Lewis Hamilton en este circuito. Mercedes ese año estaba dominando la categoría reina. El título lo luchaba Hamilton y Rosberg. Rosberg estaba bastante descolgado, pero gracias a la rotura de motor de Lewis Hamilton, una rotura inesperada porque los motores Mercedes eran extremadamente fiables, hizo que Rosberg se pudiese reenganchar al mundial, un mundial que terminó ganando. Y en la última edición del Gran Premio de Malasia 2017 vivimos una imagen surrealista. Cuando ya se había terminado la carrera, en la vuelta de enfriamiento, Sebastian Vettel se chocó contra Lance Stroll. Sin duda son imágenes que no solemos ver en la categoría reina. Así como lo que pasó en 2011, cuando Vitaly Petrov se salió por fuera en la curva 8 y cogió un bache, lo cual hizo que se le soltase el volante. Una de las imágenes más curiosas que hemos visto en la historia de la Fórmula 1. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece este circuito? ¿Crees que es uno de los mejores del mundo tal y como te comento en este vídeo? ¿Te gustaría que volviese el Gran Premio de Malasia a la Fórmula 1? Te leo en la sección de comentarios. Pero a mí personalmente era un gran premio que me gustaba mucho, tanto por el circuito como también por la lluvia, que solía hacer acto de presencia y nos solía regalar carreras impresionantes como la de 2012.